con el PowerPoint. ¿Ustedes me escuchan? ¿Me ven? Porque yo solamente... Sí, profe. Sí, profe, sí. Solo veo una foto. Genial. Hola, profe. Hola, hola, ¿cómo andan? A ver, voy a ver si puedo apagar y reiniciar mi computadora. Complicado. Más allá de eso, mientras yo espero que la compu, a ver si me agarra, funciona o no sé. No sé por qué, lo único que no anda es el Zoom, pero ya me ha pasado alguna vez. Voy a ir cerrando todo y vamos a empezar a hablar de la clase así no perdemos mucho tiempo. A ver. No cierra. Claro, es que me está pidiendo una actualización, debe ser por eso que no me está funcionando bien algo. Y tengo otra computadora acá al lado que es de mi hija y no sé cuál es la contraseña para entrar y ella no está, así que no se la puedo usar tampoco. Bueno, voy a admitir a los que siguen acá en espera, ya somos unos cuantos, unos 72. La idea es que hoy hagamos un poco de un popurrí de derecho penal, de algunas figuras importantes o sí importantes como el homicidio, o trascendentes como los hurtos, los robos, ver si llegamos a hablar algo de estafas, como para ir teniendo una noción ¿sí? de figuras básicas del derecho penal. A ver, estoy queriendo entrar a la computadora de mi hija y no hay caso, se la voy a terminar bloqueando. Bueno, yo pongo mientras tanto a reiniciar la mía. El tema acá que con el teléfono me resulta muy difícil ir admitiendo a todos, o sea, yo ahora no los veo porque estoy en la pantallita que me muestra a los que están conectados nada más, pero no veo a nadie. No sé usar esto por el celular, la realidad es esa. A ver si tengo alguna forma de verlos. Sí, por el presente no se preocupen, les voy a poner presente a todos porque si lo tengo que hacer de esta manera me resulta recontra difícil. Así que no hay problema, les pongo presente a todos, ¿sí? Lo mismo que si alguno se tiene que desconectar por el motivo que sea, no hace falta que me lo diga, se desconecta y ya. Profe, una Sí, consulta. Sé que decime. está ahí media nerviosa con la tecnología. Odio la tecnología esta, me deprime. Me pasa lo mismo, por eso entiendo. Te hago una consulta. Sí, decime. ¿El material lo subís? Sí, tengo material. Yo Por el chat. Estaba buscando el grupo del WhatsApp para mandarles, para avisarles primero que no me estaba entrando por el Zoom, pero no lo encontré. No sé si yo sigo estando ahí Me o parece no. que te eliminaste. Alguno que me escriba al WhatsApp, si tiene, alguien me había escrito hace poco y no lo encontré el chat tampoco. Que alguno me escriba así y me pasa el link y yo me meto ahora y les paso los libros que tengo digitalizados. Bueno. De poder verlos encuadraditos a todos, pero no, ahí está. Bueno, voy a ir arrancando mientras mi computadora no va ni para atrás ni para adelante, así no perdemos mucho tiempo. Yo después igualmente el PowerPoint se los paso, se los mando o al grupo de WhatsApp o a través de alguno de ustedes. La idea era que pudiéramos ir siguiendo la clase con el Power porque, nada, por ahí es más llevadero o más fácil. Pero bueno, dado los inconvenientes que siempre tengo con la tecnología, vamos a hacerlo así. Hay un tema que me parece que quedó pendiente, que no sé si lo vieron con Pepe en las clases pasadas, porque sé que con el motivo de los paros de la universidad y demás, no se estuvo dando tanto contenido, sino que hubo más bien charlas
del tema de la lucha, ¿no?, por la universidad pública y la importancia que tiene apoyar a la universidad en este contexto. Yo no sé si él les llegó a hablar de, por ejemplo, los elementos dentro del delito. Conmigo estuvimos viendo en la primera clase un poco de lo que es la teoría del delito, ¿sí?, esta conducta o de esta acción típica, antijurídica y culpable. Si hablamos de cuáles son los elementos que deben darse de forma progresiva para poder tener por configurado un delito. El primer elemento básico y necesario para poder empezar a hacer un análisis es la acción, ¿sí?, que en sí hablamos de acción como conducta, ¿sí?, porque no solamente un delito puede ser configurado a través de una acción, sino que también va a haber ocasiones en donde nos vamos a encontrar con una omisión que culmina con la consumación de un delito, ¿sí? Por ejemplo, la omisión de prestar auxilio es un delito en el que la persona no está realizando una acción, no está realizando, no hay una acción positiva del sujeto, sino que omite, ¿sí? Omite prestar auxilio y con eso comete un delito. Entonces, hablamos de una conducta. Esa conducta debe ser típica. Cuando decimos que es típica, nos referimos a que tiene que estar dentro de la ley penal, digamos, consagrada. Es decir, nuestro Código Penal, a partir del libro segundo, que se denomina de los delitos, habla de todo lo que es la parte especial del Código Penal y nos va enumerando desde el artículo 79 en adelante todos los delitos que son sancionados con una pena, ¿sí? Que si una persona realiza cierta conducta que está enumerada dentro de ese libro segundo, va a estar cometiendo un delito. Bien. Después teníamos otros dos elementos más, ¿sí? Tenemos primero la acción, la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad. Cuando hablamos de la antijuridicidad, hacemos referencia a que estamos ante una conducta que encuadra dentro del, dentro del ordenamiento jurídico o dentro de la normativa legislada, que va en contra de ese propio ordenamiento jurídico. Profe, perdón sí, que la corte. En el grupo sí. de WhatsApp hay gente pidiendo que la acepte. Mira, yo ahora no tengo a nadie más para admitir, están todos admitidos. Ok, Me va apareciendo y cada vez que me ven que mi mano aparece así y cruza en la pantalla porque estoy admitiendo. Ya está añadida, profe, al grupo de WhatsApp por las dudas. Ah, bueno, a ver si puedo sin cerrar acá. A ver, espérenme un segundo. Acá. Perfecto. Yo ahora, cuando terminamos la clase, les voy a pasar los libros que tengo todo de parte especial, de la parte general, para que ustedes tengan material de todo esto que estamos hablando, de los elementos del delito, ¿sí? Y después les voy a ir pasando material de, por ejemplo, si hoy vamos a ver homicidio, les voy a pasar material de homicidio, después les voy a pasar material de el hurto, del robo, de las figuras que vayamos viendo para que tampoco, o de algún libro de la parte especial, de algún manual, donde ustedes puedan encontrar, digamos, todas las figuras del Código Penal. La idea es que hoy veamos un poco de homicidio, un poco de hurto, de robo, si llegamos a algo de homicidio en ocasión de robo, y de estafas. Tal vez la clase próxima, Pepe les va a dar algo de delitos contra la libertad. En alguna otra clase seguramente van a ver trata de personas. Vamos a ver algo de delitos contra la integridad sexual. Y no sé si llegaremos a ver algo de delitos contra la administración pública. Como son clases tan acotadas, son pocas las clases que tenemos, la idea es que por ahí podamos ver varias figuras en una clase, porque tal vez nosotros en las clases de Derecho Penal de la facultad, yo para hablar de homicidio uso una o dos clases. Y acá vamos a tratar de ver en, no sé, media hora el delito de homicidio, ¿sí? Como de la forma más simple posible y sin irnos demasiado por las ramas, pero para que ustedes tengan una noción. A ver. Bien.
Entonces, estábamos con el tema de los elementos del delito, la acción típica, antijurídica y culpable. Ahora bien, hay algo que yo no llegué a hablarles dentro de la primera clase y que tal vez ya lo vieron con Pepe, pero por las dudas, en caso de que no lo hayan visto, cuando hablamos de la tipicidad, ¿sí?, del segundo elemento que compone a la teoría del delito, dentro de la tipicidad nos encontramos con el tipo objetivo y con el tipo subjetivo. ¿Esto lo vimos o lo vieron con Pepe? ¿Sí? Dentro del tipo objetivo se encuentran ciertos elementos que son importantes poder describir para poder tener por configurado o no el delito. Por ejemplo, dentro del tipo objetivo vamos a tener la conducta. Dentro del tipo objetivo nos vamos a encontrar con los sujetos, ¿sí?, con el sujeto activo y con el sujeto pasivo. Si yo hablo de sujeto activo y de sujeto pasivo, ¿ustedes ya saben a qué me refiero? El sujeto activo del delito es la persona que realiza el delito, el sujeto que va a ser seguramente, cuando sea enjuiciado, autor penalmente responsable del delito que cometió. ¿Sí? Es él, se le dice sujeto activo, también lo van a encontrar en los libros como el agente, es la persona que comete el delito, el sujeto activo. En cambio, el sujeto pasivo es la persona que sufre ese delito. En el caso de un homicidio es la persona que resulta muerta. En el caso de un robo es la persona que sufre el desapoderamiento de una cosa mueble que tiene en su poder o que tenía bajo su poder, ¿sí? Puede ser la víctima, pero vamos a ver que hay delitos en donde no siempre la víctima es a su vez el sujeto pasivo. Pero, como para hacerse una idea, sujeto activo es la persona que comete el delito, sujeto pasivo es la persona que sufre las consecuencias de la comisión de ese delito, ¿sí? Eso lo encontramos dentro del tipo objetivo, y dentro del tipo subjetivo encontramos al dolo y a la culpa. ¿Sí? Hay delitos que son estrictamente dolosos, y cuando el Código Penal quiere hacer referencia a que una figura, cuando hablo de figura me refiero a delitos, que un delito es culposo, lo dice específicamente. Por ejemplo, en el artículo 84 establece el homicidio culposo, ¿sí? Y ahí describe específicamente cuál conducta debe realizarse para que el homicidio sea culposo. Lo mismo sucede, por ejemplo, con las lesiones culposas, en el artículo 94. ¿Sí? Entonces, el Código Penal, cuando quiere hacer referencia a que la conducta es culposa, lo describe específicamente, y ustedes van a encontrar que dice, por ejemplo, el que obrare con impericia, negligencia, imprudencia, inobservancia de los derechos o deberes a su cargo. ¿Sí? Cuando arranca con esa frase, con esa técnica legislativa, está haciendo referencia a un delito culposo, ¿sí? Ahí está prendiendo mi computadora, así que vamos a ver si me agarra el Zoom acá y les puedo pasar el Power. Entonces, teniendo más o menos ya esta idea de qué elementos van a ser necesarios tener en cuenta a la hora de hacer el análisis de un delito, ¿sí? Si yo voy a hablar del homicidio, tengo que saber quién puede ser el sujeto activo, quién puede ser el sujeto pasivo, cuál es el elemento subjetivo en este caso, si es un delito doloso, si se trata de un delito culposo. Dentro del dolo tenemos dolo directo, dolo indirecto, dolo eventual, ¿sí? Pero eso no es necesario que lo sepan. Si a alguno le interesa leerlo, está bien, es parte de la parte general del derecho penal, pero bueno, no es estrictamente necesario. Lo vamos a ir explicando en la medida que surja la duda, pero no es algo que vayamos a tomar dentro de esta materia. Entonces, teniendo en cuenta qué elementos conforman el delito, cuáles son todas las características que tienen los delitos, podemos empezar a meternos en el libro segundo, el título del Código Penal, que dentro del libro segundo, que se denomina de los delitos, ustedes tienen el libro primero, que es parte general, y el libro segundo, de los delitos. Dentro de ese libro segundo, el título primero se llama Delitos contra la vida. Y dentro de ese título primero, Delitos contra la vida, nos encontramos con el capítulo 1, que es el de los delitos contra las personas. Este capítulo 1 inicia con el artículo 79, que es el del homicidio, ¿sí?
que es la figura básica. Ahí déjenme ver si voy de a poco abriendo por encima de la computadora, está media vieja. Entonces, cuando hablamos de homicidio, tenemos que tener en cuenta que el Código Penal la considera al delito obviamente más grave, ¿sí? Desde el libro segundo, cuando arrancan los delitos, a partir del artículo 79, va en un orden de gravedad, ¿sí? Lo más preciado, el bien jurídico protegido, más importante para el derecho penal, es la vida de la persona o su integridad física. Después vamos a ir bajando y yo eso lo tenía en el Power que les pasé de la primera clase está. No sé si eso lo pudieron ver. Sobre las últimas diapositivas tienen bien jurídico, tiene cómo está la estructura del Código Penal, cada uno de los títulos, cómo está nombrado en el código. Sí, está en un cuadro. Bien, sí. Ese cuadro les va a dar la pauta del orden de gravedad o de importancia que el legislador le dio a la hora de legislar, valga la redundancia, sobre los delitos del Código Penal. Va a arrancar con los delitos contra las personas, con los delitos contra la vida, donde encontramos este capítulo primero, que es el de los delitos contra las personas. Después tenemos delitos contra el honor, delitos contra el Estado civil, tenemos delitos contra la integridad sexual, delitos contra la libertad. Creo que después de la libertad viene propiedad. O sea, fíjense, por ejemplo, hasta llegar al hurto, tenemos un montón de otras figuras. Piensen que arrancamos en el artículo 79 y el hurto recién está en el 162. Todo entre medio del homicidio simple y el hurto, tenemos un montón de otras figuras que el legislador decidió darle más importancia que a un delito contra la propiedad, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de homicidio, tenemos que tener en cuenta que el bien jurídico protegido acá es la vida de la persona y que se trata de la muerte de un hombre cometida por otro hombre. Ese es como el concepto básico o general del homicidio, la muerte de un hombre cometida por otro hombre, ¿sí? Bien. Ahora hay otras definiciones un poco más complejas o más amplias, por ejemplo la de Carmignani, que dice que el homicidio es la muerte de un hombre ocasionada por el ilícito comportamiento de otro hombre. Ya ahí le agrega un poquito más, ¿sí? El ilícito comportamiento. Después tenemos otra definición que da Puglia y que dice que el homicidio es la destrucción del hombre injustamente cometida por otro hombre. Y acá agrega esta palabra de injusto, ¿no? Agrega a este análisis el injusto. Algunos van a entender que no corresponde, ¿sí? Y otros entienden que sí, que injusto está bien agregado acá, porque agregar que es la muerte injustamente cometida la muerte de un hombre injustamente cometida por otro hombre, nos va a dar la pauta y nos va a permitir distinguir a este homicidio de otro tipo de situaciones en donde una persona le ocasiona la muerte a otra. Por ejemplo, en la legítima defensa. Ustedes saben que en el artículo 34 del Código Penal, en la parte general, tenemos, por ejemplo, el artículo 34 es el de la inimputabilidad. Entonces, la legítima defensa es una de las causales de justificación por las que una persona puede no ser imputable por un delito, ¿sí? Yo le ocasiono la muerte a otra persona, pero lo hago en mi defensa legítima y probablemente, si el procedimiento penal se lleva a cabo como corresponde, yo no sea castigada por haber dado muerte a una persona, por haberme defendido y por haber actuado y obrado en legítima defensa, ¿sí? Lo mismo pasa, por ejemplo, con, no sé, pensemos en algún país del mundo en donde esté permitida la pena de muerte, en Estados Unidos, en algún estado de Estados Unidos, que la pena de muerte está permitida. La persona que tiene que darle muerte a ese delincuente, a ese reo, ¿sí? La persona que tiene... La justicia, no puede ser...
Claro, pero estamos hablando, por ejemplo, no sé, cuando se le impone una inyección letal al delincuente, al que está al que está condenado a pena de muerte, no se muere solo. O sea, o le ponen una inyección, antes lo llevaba a la silla eléctrica. Bueno, la persona que se encarga de darle esa inyección letal no puede ser condenada por ser homicida, ¿sí? De esa persona condenada. Entonces, hay situaciones en las que matar no estaría, no sería una situación, digamos, en la que se fuese a condenar a a esa persona que ocasiona la muerte. Por ejemplo, cuando actúa en legítima defensa, por ejemplo, en estos casos del verdugo que tiene a su cargo darle muerte a una persona condenada. Por ejemplo, en un contexto... No, perdóname, no te escuché. En el caso nuestro, en el caso de que a un ilícito, ante un hecho, ante un robo, nosotros intervengamos con argumentos provistos y en un enfrentamiento matamos al delincuente, tampoco Claro. somos penados. ¿No? El delito está, el homicidio está, pero no somos punibles, digamos, porque lo hacemos en defensa de la sociedad. Exactamente, exactamente. Otro caso puede ser en un estado de guerra. ¿Sí? En un estado de guerra tenemos soldados que están disparando personas, que están disparando contra otras personas. Esas personas no son después enjuiciadas por haber cometido múltiples homicidios, ¿sí? Denme un segundo que ahí me prendió la compu y voy a ver si me da la posibilidad de que funcione. De que funcione el Zoom. A ver. Un minutito. Igual es lenta, así que mientras va aprendiendo, va abriendo Profe. ventanas. Sí, díganme. Profe, hay Sí. chicos que están hablando en el chat de WhatsApp, Sí. son 3 creo, que tienen problemas con la conexión. Porque no pueden, fijar, por favor? porque no pueden Sí, entrar. Sí. Mira, ahí están entrando 2 ahora. Capaz que son algunos de ellos. No sé cuántos somos Sí. en total, acá no veo yo. Son 105, creo. Gustavo 1 y Gisela. No sé. No, Ahí nada, tengo eso que otras quería 2. hacer. Todo el tiempo me va apareciendo la ventanita ahí, yo los voy aceptando, pero ahí. Ahí le muestro. Yo lo estoy todo el tiempo prestándole atención acá a las pantallas, así que cualquier cosa por ahí demora por la conexión, pero yo los voy aceptando ni bien me aparece. Bien. Gracias, disculpe. No, por favor. Entonces, estábamos en que hay la definición esta de Puglia que dice que el homicidio es la destrucción de un hombre injustamente cometida por otro hombre. Bueno, deberíamos sacar esa palabra injustamente cometida, o para algunos autores es importante dejarla, porque cuando hablamos de que es injusta, dejamos afuera la legítima defensa, dejamos afuera al caso de las guerras, ¿sí? Ahora, otros dicen, no podemos hablar de que la muerte es injustamente cometida, porque para eso cualquier delito tiene una cuota de injusticia. Por eso está legislado en una ley penal, por eso la ley penal reprime con una pena de reclusión o de prisión o de multa o de inhabilitación a una persona que realiza determinada conducta. Entonces, si una ley penal establece que a determinada conducta le va a imponer determinada sanción, es porque considera que ya de por sí realizar esa conducta es injusta. Entonces, si vamos a decir que el homicidio es la muerte injustamente cometida de un hombre realizada por otro hombre, tenemos que decir que el robo es el apoderamiento injustamente cometido al sustraer una cosa mueble de un hombre a otro hombre. O tenemos que decir que el abuso sexual es injustamente cometido por un hombre a otro hombre, ¿sí? Entonces, tendríamos que a cada una de las figuras agregarle esta palabrita o este concepto de lo injusto. A ver, si puedo abrir... Me voy a poner la cámara en apagado un segundo, que quiero ver si puedo abrir el WhatsApp web acá en la computadora, así
veo si puedo abrir con el link el Zoom. Sí, denme un minuto. Bueno, a ver, ahí estoy abriendo la computadora. Y si me deja abrir el Zoom, sería un golazo. No. Voy a tener un problema. A ver, ahí aparece la aplicación. Bueno, creo que ahí está abriendo Zoom, así que debería poder entrar. Pude. Ay, acá estoy desde la compu y tendría que ver si me deja salir. Creo que de la otra salí, creo. Bueno, no sé. ¿Ustedes me escuchan bien? Pues si no hace eco es que estoy bien en una sola. Ya se escucha bien. Sí, Ah, profe, se escucha bien. escucha bien. Me pone re nerviosa. Se escucha bien. Bueno, a ver qué les voy a compartir. Ustedes me dicen si lo ven. A ver, Sí, ya se ve, ¿eh? ¿se ve? Genial. Sí. A ver ahí. Bueno, acá estábamos con el tema del homicidio. Bueno, esto ya lo vimos, ¿sí? Estas eran como generalidades, ¿sí? Dentro del libro segundo que tenemos
la parte especial de los delitos. Dentro del título primero, delitos contra la vida, encontramos el capítulo 1, que es delitos contra las personas, que arranca en el artículo 79. La protección penal se da sobre la vida y sobre la integridad corporal de la persona, tanto en lo que respecta a su salud física como a su salud mental, ¿sí? A la salud física y psíquica. A ver. Estábamos en esto. El homicidio es la muerte de un hombre cometida por otro hombre. Les dije estas otras dos definiciones y si corresponde o no corresponde hablar de injusto. Algunos autores dicen que sí, otros autores dicen que no, por las razones que estuvimos viendo recién. Ahora, el bien jurídico lesionado acá es la vida humana. Cuando yo hablo de bien jurídico lesionado o protegido o tutelado, ¿ustedes saben a qué me refiero? Está en el Power de la primera clase, pero... Sí, calculo que es, en este caso es la vida, después puede La ser vida, exactamente. Cuando ¿cierto? hablamos de los delitos contra la libertad, vamos a ver, no sé, que hay figuras en donde lo que se protege es la libertad ambulatoria, otras en lo que se protege la libertad dentro de la faz de la autodeterminación, de la autonomía de la voluntad. Tenemos dentro de la integridad sexual, va a depender de si se trata de una víctima que es mayor de edad o menor de edad, vamos a hablar de la libertad sexual o vamos a hablar de su intangibilidad o de indemnidad en materia sexual que tiene que ser, digamos, libre de toda injerencia de terceros, y tiene que ser un desarrollo sexual de manera progresiva. ¿Sí? El bien jurídico hace alusión a lo que la ley penal intenta evitar que se lesione, ¿sí? O que intenta proteger. Por ejemplo, en el caso del homicidio, lo que se protege es la vida, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del homicidio simple, sabemos que el bien jurídico lesionado es la vida humana. Y en torno a esta figura gira un debate sobre cuál es el momento en el que comienza la vida y cuál es el momento en el que se produce la muerte. ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque poder determinar cuál es el momento en el que comienza la vida nos va a poder hacer la diferenciación entre el aborto y el homicidio, ¿sí? Si la persona ya nació, ya fue expulsada del útero, ya, digamos, comenzó a vivir de manera independiente en el mundo que nos rodea, y esa persona pierde la vida, vamos a estar hablando de un homicidio. Ahora, si esa persona todavía no nació y está dentro, digamos, de un proceso gestacional, vamos a estar hablando del aborto, ¿sí? Y lo mismo pasa con el debate que gira en torno a determinar el momento en el que se produce la muerte. Poder hablar de que la persona ha fallecido o no nos va a permitir diferenciar entre el homicidio y la atipicidad. ¿Por qué decimos esto? Porque si se le da muerte a una persona, cuando hablo de persona, hablo de un ser humano que está vivo, ¿sí? Si se le da muerte al ser humano vivo, se produce un homicidio. Ahora, si ese ser ya estaba muerto y la persona viene y le pega un tiro porque no sabe que ya está muerto, le pega un tiro para matarlo, no vamos a estar hablando de homicidio, porque el homicidio se da sobre una persona, es decir, sobre un ser humano que está con vida. Entonces, acá la figura va a ser atípica, ¿sí? No nos vamos a meter igual demasiado en toda esa cuestión más filosófica, pero son debates que nos permiten establecer y hacer diferenciaciones entre el aborto, el homicidio, la atipicidad. Y ahí vamos a ver que hay distintas teorías. A ver, acá. Cuando hablamos de cuándo comienza la vida humana, tenemos distintas teorías, ¿sí? Para poder establecer cuándo se produce el comienzo de la vida. No digo del nacimiento, ¿sí? De la vida. ¿Cuándo empieza la vida? ¿Cuándo comienza la existencia de la persona humana? Hay teorías que hablan de la teoría de la fecundación, que viene a ser en el momento en que se fusionan, es decir, que se unen los gametos, el espermatozoide y el óvulo, ante su unión, ya podemos decir que estamos ante el inicio de la vida humana, que se ha dado comienzo a la existencia de la persona. Ahora, hay otra teoría, que es la de la implantación o anidación. Ahí dice anidación, pero le falta la A. La teoría de la anidación dice que la vida humana va a comenzar cuando el embrión se quede fijado en el útero, es decir, cuando anide en el útero.
Y esto ocurre entre el día 7 y el día 14 de gestación, ¿sí? Una vez que se produce la unión de los gametos del espermatozoide y del óvulo, que comienza el proceso de gestación, entre el día 7 y el día 14, ese embrión anida en el útero, es decir, se fija, se implanta en el útero, y a partir de ahí es que se le empieza a dar protección jurídica, ¿sí? ¿Por qué sucede esto? Porque una vez que queda anidado, es decir, que se implanta dentro del útero, podemos definir si vamos a estar o no en presencia de un ser, porque en los primeros días puede suceder que después ese embrión no se desprenda, ¿sí? Y se produzca un aborto espontáneo. Entonces, no le podemos dar... Sí. Por esa teoría es que es legal la pastilla del día después, porque Claro. se toma el día después y no llegas a los 7 días. Exactamente, exactamente. Y aparte, en torno a esto gira también todo lo que tiene que ver con las técnicas de reproducción humana asistida. Ustedes piensen que ante una persona que necesita recurrir a una técnica de reproducción humana asistida, como puede ser la fertilización in vitro, no podemos hablar de una protección penal o una protección jurídica en relación a el embrión que es fusionado, digamos, en un laboratorio y que todavía no se anidó en el útero de la persona que lo va a gestar, ¿sí? No podemos hablar de aborto o de homicidio en esta situación, porque todavía no tenemos una vida humana que ha comenzado, simplemente tenemos la fusión de esos dos gametos, y esa es la postura que hoy tiene adoptado nuestro Código Civil y Comercial, ¿sí? Hay un Bien. fallo que es de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el fallo Arancibia, que habla de el comienzo de la vida humana y lo toma también desde el momento en el que se produce la anidación. Entonces, la tercera teoría es la de la formación del sistema nervioso central. Esta tercera teoría dice que va a comenzar la vida o la existencia de la persona entre el día 15 y el día 40, que es en el momento en el que se produce, en donde empieza a funcionar el sistema nervioso central de ese feto, ¿sí? ¿En qué se funda esta teoría? Básicamente hay muchas legislaciones del mundo que dicen que la muerte se va a dar cuando se produce o se produzca el cese de las funciones encefálicas, ¿sí? Es decir, cuando el sistema nervioso central deje de funcionar. Entonces, para esta teoría es lógico pensar que así como vamos a dejar de tener una persona cuando cese su función encefálica, vamos a también tener una persona cuando comience su función encefálica, ¿sí? Pero bueno, la teoría que adopta nuestro Código Civil y Comercial es la segunda, la de la implantación o anidación. Entonces, una vez que tenemos al embrión que ya ha sido fijado en el útero, empieza a darse la protección penal para ese embrión. Si ese embrión muere en por la mala actuación de un tercero, porque la persona gestante es golpeada brutalmente por otra persona y le ocasiona la muerte del feto, ahí vamos a estar hablando del aborto, ¿sí? Ahora, una vez que ese feto que ya se gestó y se desprendió, se separó, empezó a tener una vida de manera independiente a la de la persona que la gestó, ya ahí vamos a empezar a hablar del homicidio, ¿sí? Entonces, es importante determinar el momento en el que comienza la vida para poder diferenciar estas dos figuras penales. A ver. Después tenemos el momento en el que comienza la vida independiente, y acá también los doctrinarios hacen distintas teorías y hacen distinciones al respecto, ¿sí? Determinar en qué momento comienza el nacimiento es importante también para lo mismo de lo que venimos hablando, porque acá podemos determinar en qué momento deja de ser un feto para pasar a ser una persona humana, un ser humano, ¿sí? Dotado de su capacidad vital de forma independiente. Entonces, poder establecer cuál es el momento en el que empieza la vida independiente nos va a ayudar también a ver ante qué figura podemos estar, si ante un aborto o ante un homicidio.
un sector de la doctrina entiende que el nacimiento se va a dar con los primeros dolores o trabajos de parto, ¿sí? Con las contracciones, los primeros dolores, ya ahí ya estamos hablando del nacimiento. Lo que parece un poco precipitado. Otras teorías dicen que el nacimiento comienza cuando el feto ha empezado a recorrer el canal útero-vaginal, que va a finalizar con su expulsión. Otros entienden que es suficiente que la criatura haya salido totalmente al exterior, es decir, que haya salido, digamos, del canal útero-vaginal, independientemente de que se haya cortado el cordón umbilical o que haya respirado, digamos, de manera autónoma. Perdón. No puedo. Perdón que el perro se atacó y vuelvo para ay, ¿dónde estaba? Acá. Bueno, entonces, para los civilistas, para el Código Civil y Comercial nuestro, que es el derecho privado es el que nos rige y nos determina todas estas cuestiones de cuándo comienza la existencia, cuándo se da la muerte, qué es una cosa, que nos dice cuándo hay un acto jurídico. Si el Código Civil y Comercial de la Nación nos establece todas las cuestiones del derecho privado. El Código Penal es derecho público. Y el Código Penal muchas veces tiene que recurrir al Código Civil para poder esclarecer algunas situaciones, como por ejemplo estas. Entonces, para los civilistas, el nacimiento se va a tener por operado cuando se reúnan cuando concurran dos circunstancias de manera simultánea. Por un lado, que el feto haya sido expelido del seno materno, esto significa que haya sido expulsado del cuerpo de la persona que lo gestó. Hablar de seno materno no es correcto a esta altura, ¿sí? Porque tenemos que hablar de una persona con capacidad de gestar. No siempre la persona con capacidad de gestar, que es aquella que va a tener un útero y va a poder llevar a cabo un proceso gestacional a término, no siempre va a ser una mujer. Y hablar de seno materno hace referencia a una mujer, ¿sí? Puede ser que esa persona se considere hombre y que se autoperciba hombre, más allá de que biológicamente haya nacido mujer, ¿sí? Pero que por la ley de identidad de género y las leyes que la amparan, hoy se considera un hombre, entonces no podemos hablar, es discriminatorio hablar del seno materno, ¿sí? Cuando tenemos que hablar de una persona que tiene capacidad de gestar. Entonces, cuando ese feto haya sido expulsado del cuerpo de la persona que lo gestó y además haya sido completamente separado de la persona que lo gestó, es decir, cuando se haya cortado el cordón umbilical, vamos a estar ante el comienzo de una vida independiente. Es decir, en ese momento se produce el nacimiento, cuando fue expulsado del cuerpo de la persona gestante y además se cortó el cordón umbilical, ¿sí? Entonces, con el corte del cordón y el cuerpo del feto completamente fuera, del cuerpo de la persona gestante, podemos decir que ya es una persona independiente, ¿sí? Entonces, cualquier cosa que le pase a esa persona independiente que le ocasione la muerte, va a tratarse de un homicidio. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bien. Ahora, otra de los debates que yo les decía que es importante, de los que es importante hablar, es del concepto de muerte, porque el momento en el que se produce la muerte nos va a determinar si estamos ante una situación atípica o si efectivamente estamos ante un homicidio. Sabemos que la vida se acaba con la muerte, y la muerte es el proceso biológico irreversible determinable por criterios médicos. Hablamos de un proceso biológico irreversible porque se va dando el cese de funciones vitales, ¿sí? Para el momento en el que se produce la muerte. Hoy podemos decir que una persona se puede mantener con vida a través de medios mecánicos, ¿sí? Antes el Código Civil y Comercial el Código Civil de Vélez, el anterior, exigía, junto con la ley de trasplantes y ablación de órganos y tejidos,
una serie de requisitos que debían reunirse, como el cese de la función encefálica, cardíaca, respiratoria. Eran unos cuantos requisitos que hoy son más reducidos, básicamente porque, por ejemplo, cuando hablamos de el cese de la función respiratoria, hoy podemos mantener con vida a una persona a través de un respirador artificial, por más que su función respiratoria haya dejado de funcionar correctamente. Entonces, no podemos decir que la persona está muerta, porque mecánicamente a través de un respirador puede seguir viva. Entonces, ¿es determinable por criterios médicos? Sí, porque los médicos son quienes tienen que dar la certificación del fallecimiento y establecer a través de una serie de estudios si ya podemos certificar que esa persona ha fallecido. Ahora vamos a ver eso cómo se hace. Nuestro Código Civil y Comercial, y ahí tenemos que de nuevo remitirnos al derecho privado, dice que la existencia de la persona humana termina con su muerte. Así como la existencia de la persona humana comienza con la concepción, la existencia termina con la muerte. ¿Y cómo se va a comprobar la muerte? De acuerdo a estándares médicos aceptados, y para eso se va a aplicar la legislación especial que se tiene que dar al efecto. La legislación especial es la Ley de Trasplantes y Ablación de Órganos y Tejidos. Tradicionalmente, la Ley de Trasplantes era la 24.193, que era del año 94, y que estuvo en vigencia hasta el año 2018, cuando fue derogada y que se sancionó la Ley 27.447, que es conocida como Ley Justina. No sé si ustedes se acuerdan de ese caso de la nena Justina Locane, que tenía 12 años y que falleció tras un par de meses de estar esperando un trasplante de corazón. El corazón nunca llegó, ella termina falleciendo, y a partir de ese momento los papás de esta nena empiezan a hacer todo un recorrido legislativo buscando una modificación en materia de trasplantes de órganos, ¿sí? Se deroga la ley 24.193, se sanciona esta ley 27.447, que tiene algunas modificaciones. Hay un montón de cosas que quedaron iguales a la ley anterior, pero hay algunas cosas que se fueron cambiando. Por ejemplo, el tema de la certificación del fallecimiento de la persona. Actualmente, el artículo 36 de la ley dice que el fallecimiento de una persona puede certificarse tras la confirmación del cese irreversible de la función circulatoria o encefálica. Ambos se deben reconocer mediante un examen clínico adecuado tras un periodo apropiado de observación. Acá, ese examen clínico médico tras un periodo apropiado de observación va a estar dado primero por dos médicos, que son los que tienen que hacer la certificación del fallecimiento. Uno de esos médicos tiene que ser neurólogo, al menos, o neurocirujano. Ninguno de esos médicos, de esos dos médicos que certifican la muerte, tienen que ser parte integrante del equipo que realice trasplantes. Y para certificar el fallecimiento, se tiene que cumplir con un protocolo que se da, un protocolo para determinar el cese irreversible de la función encefálica, que se da en el marco del INCUCAI y del Ministerio de Salud de la Nación, y que ahí se establecen cuáles son los requisitos necesarios a tener en cuenta por el médico para poder certificar la muerte. Una vez cumplidos esos requisitos, hay un periodo de observación que tiene que cumplir el médico, que cumplido ese tiempo puede considerar que la persona ha fallecido. Antes se requerían 6 horas. Ahora, a partir de los 6 años de edad en adelante, con 1 hora es suficiente, con que se chequee que se cumplen con todos los requisitos, por ejemplo, que la persona haya entrado en un coma profundo, que tenga ausencia de respuesta encefálica, que tenga apnea, es decir, que no respire, que tenga hipotonía flácida, es decir, que haya empezado a disminuir su tono muscular, que en el caso de los bebés que no haya reflejos de succión, ausencia de reflejos del tronco encefálico. ¿Sí? Una vez cumplidos ciertos requisitos durante un periodo de tiempo establecido, el médico ya puede hacer el certificado de defunción.
Entonces, ya con el certificado de defunción, ya dejó de ser persona, ¿sí? Ya no es más persona para la ley argentina, por lo tanto, lo que le suceda a ese cuerpo no va a ser un homicidio. Si todavía estamos hablando de una persona que está con vida, es decir, de un sujeto que está con vida, sí, lo que le suceda en su integridad física puede encuadrar dentro del homicidio. Bueno, estos son los distintos debates que se dan en torno a esta figura. Ahora, ¿qué es lo que dice el Código Penal? Porque hasta ahora venimos hablando de los debates de cuándo comienza la existencia, cuándo se da el nacimiento, cuándo se da la muerte. Pero el Código Penal, ¿qué dice? Y el Código Penal establece que se va a aplicar prisión o reclusión de 8 a 25 años al que matare a otro, siempre que en este código no se estableciere otra pena. Es una figura recontra básica y sencilla, ¿sí? Al que matare a otro, punto. Es lo único que nos viene a decir el Código Penal. Entonces, tenemos que tener en cuenta que se trata de un delito de resultado, ¿sí? Es decir, que exige un resultado, que la conducta que despliega el sujeto activo tenga un resultado, que en este caso va a ser la muerte. Dice, cobra especial relieve la relación de causalidad entre acción y resultado típico. Si hay un nexo de causalidad entre la acción que lleva a cabo el sujeto activo y el resultado, que es la muerte de una persona, tiene que haber una relación de causalidad. Mi acción, por ejemplo, apuntarle a una persona con un arma y dispararle, que da como resultado la muerte de esa persona, tiene que tener un nexo, ¿sí? Si yo disparo en la dirección opuesta a la que está esa persona y esa persona muere, algo pasó, le disparó otro, ¿sí? No hay un nexo de causalidad, hay que analizar qué fue lo que le dio muerte, pero seguramente que mi disparo no, porque yo disparé para el lado opuesto al que estaba esa persona. Entonces, una persona causa la muerte de otra cuando su conducta ha sido físicamente eficiente para quitarle la vida. Es básicamente eso. Mi conducta fue idónea, fue suficiente para sacarle la vida a otra persona. Es una figura que se puede cometer por cualquier medio. Esto implica por un medio directo, por un medio indirecto, es decir, un medio directo es cuando se actúa hacia o contra la víctima de un modo inmediato, sin interferencia de ningún factor extraño. Esto puede ser, por ejemplo, el disparo con un arma, una puñalada, un golpe. O podemos hablar de medios indirectos, que en estos casos se actúa hacia o contra esa persona, la víctima, de un modo mediato, por incidencia de un factor ajeno o extraño. Por ejemplo, la persona le abro el portón vivo en una mansión enorme, con un parque gigante, y le abro el portón para que acceda a mi propiedad y le suelto un tigre que tengo muerto de hambre, y ese factor tercero, extraño, ajeno, le va a provocar la muerte. O voy a dejar un vaso con una bebida que tiene un veneno. Y si ella lo toma, le va a ocasionar la muerte. Cuando hablamos de los sujetos activo y pasivo, sujeto activo dijimos es la persona que comete el delito, el sujeto pasivo es la persona, en este caso, que va a resultar muerta. Pueden ser cualquier persona, con excepción, como dice ahí, del feto, porque si estamos hablando del feto, vamos a hablar de aborto y no de homicidio, ¿sí? Por tratarse de un delito de resultado, el homicidio se consuma con la muerte de la víctima y admite la tentativa, ¿sí? Como es un delito de resultado, vamos a tener por consumado el delito una vez que se produce el resultado típico. En este caso, el homicidio, el resultado típico es la muerte. Bueno, si se produce la muerte, tenemos el delito consumado. Ahora, es una figura que admite la tentativa. Puede ser que yo le haya querido dar muerte a una persona y que por razones ajenas a mi voluntad no haya podido cumplir con mi designio de matarla, ¿sí? Entonces, ese homicidio va a quedar en grado de tentativa. Y estamos ante una figura dolosa, ¿sí? En este caso del artículo 79, el homicidio es doloso. Hay que tener en cuenta que en ese mismo artículo, sobre el final, dice, siempre que en este código no se estableciere otra pena. ¿Qué entienden ustedes con esa frase? ¿Qué quiere decir el Código Penal con eso? Que hay que tener intención para realizarlo.
que se hace con el solo hecho de tener la intención de generarlo. No, pensá, lo que dice, siempre que no se estableciera otra pena. Acá te dice, matás a una persona, vas a tener una pena de 8 a 25. ¿Sí? El que matare a otro, 8 a 25 años de cárcel. Siempre que no Ahora, hubiese agravantes o otro tipo de figura jurídica como Claro, más, u otra más gravosa. tipificación que también encuadrare y le diera otra pena. bien, va por ese lado, ¿sí? El artículo 79 es la O lo figura más absorbiera como el caso básica. de la defensa propia, que después va con todo su análisis, ¿no? Puede entrar por ahí también. Bien, no solamente se trata de agravantes, ¿sí? Eso márquenselo a fuego. Cuando dice, siempre que en este código no se estableciere otra pena, no hace referencia a que sea una pena más grave. Puede ser puede ser una figura atenuada. No necesariamente tiene que estar calificada como agravante. Puede estar calificada como atenuante. Entonces, el artículo 79 nos da la figura básica, que es la figura residual. Dice, se va a aplicar de 8 a 25 cuando mates a otra persona, salvo que el código establezca otra pena. Por ejemplo, mataste a tu padre, entonces no va a ser el artículo 79, va a ser el 80, inciso primero, que es el homicidio por el vínculo. Agravado por el vínculo. Exactamente. Entonces ahí vamos a estar ante un homicidio agravado. Pero, por ejemplo, en el artículo 81 tenemos el homicidio. Ay, creo que alguien está haciendo dibujos sobre sobre la pantalla. Claramente yo no, porque no sé hacer eso. Les decía, el caso del 80 primero es una muestra, un ejemplo de un homicidio agravado. Ahora, en el 81 nos vamos a encontrar con el caso de un homicidio atenuado. Por ejemplo, el homicidio que se produce en emoción violenta o el homicidio preterintencional, ¿sí? Después también nos vamos a encontrar, por ejemplo, con el homicidio culposo, que es otra forma de cometer un homicidio, por imprudencia, negligencia, impericia en el arte o profesión, ¿sí? Bien, después nos vamos a encontrar, por ejemplo, con otra figura, como dijo, no sé quién fue la alumna que mencionó, otras figuras jurídicas, dijo. Perfecto, puede ser, por ejemplo, el 165, que es el homicidio en ocasión de robo. ¿Sí? Está contemplado dentro del título de los delitos contra la propiedad cuando un sujeto va a cometer un robo y dentro de ese robo se produce un homicidio. O, por ejemplo, vamos a tener en el caso de los abusos sexuales cuando a razón de el sujeto activo haber llevado a cabo un abuso sexual le ocasione la muerte a la víctima, ¿sí? Tenemos distintos casos en donde el Código Penal nos va a hablar de otros tipos de homicidio, que no van a ser los del homicidio simple del artículo 79, que tiene una pena de 8 a 25. Puede ser que tenga una pena más grande, como la perpetua en el caso del artículo 80, o puede ser que tenga una pena más baja que de 8 a 25, como en el caso del artículo 81, ¿sí? ¿Se entiende eso? ¿Que estamos hablando de una figura residual? Sí, sí, sí. Bien. ¿Cómo vamos de tiempo? Bien, son las 7. Vamos ahora a dejar el homicidio de lado. En el artículo 80 tenemos todos los homicidios agravados, el homicidio agravado por el vínculo, un ascendiente, descendiente, cónyuge, persona con la que se ha tenido o mantenido una relación de pareja, hubiere mediado o no convivencia, dice, por ejemplo. Después tenemos el homicidio calificado por ensañamiento, alevosía, veneno u otro procedimiento insidioso. Tenemos el femicidio. Tenemos los homicidios que se dan en razón de un odio racial o por odio a una cuestión de género. Son 12 incisos en el artículo 80, no lo vamos a ver con ver el homicidio, si llegamos y después tenemos tiempo en otras clases, por ahí podemos ver algunos de los más trascendentales, pero no creo que lleguemos. Lo importante es que ustedes puedan saber la figura básica y que hay figuras más graves y hay figuras más atenuadas. Vamos a meternos ahora en lo que son los delitos contra la propiedad. Acá. Dentro de los delitos contra la propiedad que están en el título sexto, nos vamos a encontrar con
el hurto, el robo, el abigeato, la extorsión, las estafas y otras defraudaciones, la usura, quebrados y otros deudores punibles, usurpación, daños y las disposiciones generales que son las excusas absolutorias. Vamos a ver el hurto y el robo, pero previo a esto vamos a hablar de el bien jurídico, ¿sí? En este título hablamos de delitos contra la propiedad. Y se tiene que entender en un sentido amplio, ¿sí? Lo correcto hubiese sido que el legislador hable de patrimonio y no de propiedad, porque la propiedad hace alusión a el dominio, a lo dominial, al dueño, ¿sí? Delitos contra la propiedad. Yo puedo decir que, no sé, la bicicleta es de mi propiedad, yo me la compré, es mía, es mi propiedad. Ahora, puede ser que yo tenga una bicicleta que me prestó mi primo, que la estoy usando porque yo no tengo bicicleta y tengo que ir a trabajar a, no sé, a 20 cuadras de mi casa y no tengo plata para el colectivo, me prestaron una bicicleta para que la use porque mi primo no la usa y la tiene tirada en la casa, pero él es el dueño. Sin embargo, yo la estoy usando y a mí me hurtan la bicicleta. Yo soy víctima del hurto de la bicicleta, no mi primo, que es el dueño. Porque acá lo que está protegiendo es la tenencia, y la tenencia es el uso y goce de la cosa. Entonces, cuando hablamos de los delitos contra la propiedad, decimos que lo correcto sería hablar de delitos contra el patrimonio, porque la protección jurídica, en este caso, es más amplia cuando hablamos de patrimonio, porque abarca no solo a la propiedad, sino también abarca a la posesión, abarca la tenencia, abarca los derechos de crédito, ¿sí? Es bastante más amplio hablar de patrimonio. Ahí dice, se utiliza un concepto mixto o jurídico porque el concepto de patrimonio se refiere a un conjunto de bienes o de derechos que tienen un valor económico y que además gozan de una protección jurídica. Los delitos que afectan el patrimonio recaen sobre los bienes que son susceptibles de apreciación económica, es decir, que son pasibles de tener un valor económico. El autor tiene una intención específica y se da en contra de la voluntad de su titular, ¿sí? Por ejemplo, yo como usuaria de esa bicicleta de la que tengo la tenencia porque me la prestaron, obviamente que no voy a estar a favor de que otra persona venga y se lleve la bicicleta que yo dejé apoyada acá, entré 2 segundos a mi casa y no le quise poner el candado porque entraba rápido a buscar, no sé, me olvidé la llave, dejé apoyada la bicicleta de fuera, pasó alguien rápido y se la llevó. Bueno, eso es un hurto. Obviamente que va en contra de mi voluntad. Estamos hablando de que recae sobre un bien, porque esa bicicleta es un bien que tiene una apreciación económica, tiene un valor. El sujeto activo tiene la intención específica de apoderarse de ese bien que no le pertenece y va en contra de la voluntad de la persona que en ese caso soy yo que ejerzo la tenencia de ese bien, ¿sí? Esas son algunas de las generalidades dentro de lo que son los delitos contra la propiedad. Dentro de los delitos contra la propiedad, el primer capítulo arranca con el hurto, en el artículo 162. Y el artículo 162 nos dice que se va a reprimir con una pena de prisión de 1 mes a 2 años el que se apoderara ilegítimamente de una cosa mueble total o parcialmente ajena. Ahora vamos a ver qué es esto, qué significa apoderarse ilegítimamente de una cosa mueble total o parcialmente ajena, pero antes de llegar a eso, tenemos que ver que es un delito que afecta a la tenencia, como les decía hoy, más allá de quién sea el dueño de esa cosa, afecta a quien detenta la tenencia, el uso y goce de esa cosa. Que hay distintas teorías sobre el apoderamiento y sobre el momento en el que se consuma el hurto. Tenemos, por un lado, la teoría de la disponibilidad y la teoría del desapoderamiento. La teoría de la disponibilidad es la que recepta nuestro ordenamiento jurídico, que dice que todo apoderamiento implica a su vez un desapoderamiento, ¿sí? Para que el sujeto activo, el autor del delito, se apodere de ese bien, de esa cosa mueble que es ajena, para que el sujeto activo se pueda apoderar de esa cosa, otro sujeto, que es el sujeto pasivo, se tuvo que desapoderar de esa cosa. Entonces,
el apoderamiento implica, a su vez, un desapoderamiento de la víctima, ¿sí? Esa es la teoría de la disponibilidad. Y después tenemos la teoría del desapoderamiento, que solamente el autor, el sujeto activo, le quita la cosa a la víctima con la intención de disponer en algún momento de ella, ¿sí? Se apodera, solamente se apodera con una intención de disponer más adelante. Después, respecto de las teorías del momento consumativo del hurto, tenemos la aprehensión rei, la motio, la ablatio y la ilatio. No se preocupen por los nombres, no es necesario que se los sepan. Básicamente lo que dicen estas teorías es, en el caso de van escalando, digamos, de manera progresiva. La aprehensión rei dice que el hurto se va a consumar cuando yo ponga mano sobre la cosa. Ya con el solo hecho de tocar la cosa, estoy cometiendo el hurto. La motio implica que además de tocar la cosa, la voy a remover, la voy a tomar. La ablatio, que es la que, ahí tienen marcado con verde, es la que recepta nuestro ordenamiento jurídico, dice que además de tocar la cosa y tomarla, la voy a quitar de la esfera de custodia de la persona que la tenía, ¿sí? La voy a trasladar a otro lugar. Entonces, toco la cosa, la tomo y la traslado. Y la ilatio, además de tocar la cosa, tomarla y trasladarla, la pone en un lugar seguro el autor de ese hecho, ¿sí? La pone en un lugar seguro, es decir, no se la guarda bajo llave en un lugar en el que solo él sabe que va a poder disponer más tarde de esa cosa, ¿sí? Entonces, les decía que son progresivas porque va escalando, va pidiendo un poquito más cada una de estas teorías. Tocar la cosa, tocar y agarrarla, tocar, agarrarla y trasladarla, que es la que recepta el Código Penal, y tocar la cosa, agarrarla, trasladarla y ponerla en un lugar a resguardo donde solamente ese autor del hecho pueda acceder a ella. Ahora, metiéndonos un poquito en los elementos, ahí me pasé, acá. En los elementos del hurto, tenemos la cosa mueble, que es una de las características de la cosa de la que nos habla el hurto y el robo, porque para el código civil y comercial, para el derecho privado, para el derecho civil, hay cosas muebles y hay cosas inmuebles. Por ejemplo, los inmuebles, una casa. Ahora, la cosa mueble, que es la que protege el hurto o el robo, tiene que tener determinadas características. La protección a la cosa inmueble va a estar dada por el delito de usurpación, ¿sí? No es que el Código Penal, no es que la ley penal no protege a la cosa mueble, la protege en otro delito. Ahora, en el caso del hurto dijimos que se trata de un apoderamiento ilegítimo de una cosa mueble, total o parcialmente ajena. La cosa son los bienes materiales, ¿sí? El Código Civil y Comercial dice, los bienes materiales se llaman cosas. Las personas son titulares de los derechos individuales sobre los bienes que integran su patrimonio. ¿Qué característica tiene que tener la cosa? La materialidad, y ahí dice el valor económico, lo que no es del todo correcto. Vamos a dejarlo solamente en valor. Con materialidad se referencia a la posibilidad de ser una cosa, de ser algo tangible, de tener una corporeidad, de tener un cuerpo, una materia, ¿sí? Ocupar un lugar en el espacio. Y tiene que tener un valor. Ese valor puede ser económico, pero también puede no ser necesariamente económico y puede ser que tenga un interés o un valor especial para la víctima porque tiene un valor afectivo o porque tiene un valor histórico o porque tiene un valor científico o religioso o lo que sea. Tiene que tener un valor patrimonial, no económico, ¿sí? Va a ser un valor patrimonial porque va a ser un valor que va a integrar el patrimonio de esa persona, pero no necesariamente va a tener un valor económico. Puede ser que se hayan apoderado de una cosa mueble mía que es una chatarra, una baratija, no sé, es una chatarra básicamente, pero que para mí tiene un gran valor afectivo porque me lo dio, no sé, mi abuelito, que a mi abuelito se lo dio su abuelito, y entonces tiene un valor muy importante para mí.
¿sí? Pero en sí no se puede vender ni como chatarra. Entonces, esta es una de las características que tiene que tener esa cosa, que además tiene que ser mueble, como les decía, porque, por ejemplo, los inmuebles, que son, por ejemplo, una casa, no entran dentro del hurto o del robo. Entonces, la cosa mueble es que además de ser material y susceptible de tener un valor, debe ser mueble, es decir, que pueda ser transportable, ¿sí? Rige acá el criterio de transportabilidad sin excepción. Si la cosa puede ser trasladada, es una cosa mueble, incluye también a los animales esto, ¿sí? Ahora, no me voy a meter en la discusión por ahí un terreno más del derecho privado. Por ejemplo, no sé si ustedes saben que hay cosas inmuebles por su carácter representativo. ¿Saben a qué me refiero cuando hablo de eso? No, profe. ¿No? Por ejemplo, la escritura de una casa para el derecho civil es un inmueble por su carácter representativo, ¿sí? Es una cosa inmueble por su carácter representativo. Para el derecho penal es un papel, es trasladable y es una cosa mueble, ¿sí? Entonces, si a vos te hurtan o te roban la escritura de tu casa, va a estar amparado por el hurto o por el robo, porque para el derecho penal es una cosa mueble, más allá de que para el Código Civil sea un inmueble por representación. Pero no vamos a ahondar tanto porque hay distintas distinciones en relación a eso y por ahí es demasiado y no les vamos a exigir tanto. Si después ustedes quieren hacer el trabajo final y hablar de el hurto, ahí por ahí lo podrán desarrollar y no hay problema. Con respecto al trabajo final, creo que lo hablaron con Pepe la semana pasada y que no sé si ya quedamos o no, en que con un trabajo de 5 páginas está bien, ¿sí? Que no se extienda tampoco demasiado, no les vamos a exigir demasiado, pero sí originalidad, que no sea algo que sea copiado y pegado de internet, que traten de ser críticos con el tema que elijan y que cuenten con nosotros para el desarrollo y demás. Cualquier duda o consulta, estamos disponibles. Sí. La clase pasada con el profesor no habló de lineamientos del trabajo, dijo que después nos iba a dar las directivas o más o menos nos iba a orientar. Bueno, sí, porque me preguntó a mí qué opinaba. Lo único que dijo era eso de que podíamos tomar algún elemento del delito o podíamos ir ya saliendo de la parte general, ¿sí? Alguna tipificación específica y hacer una monografía, pero no nos dijo más que eso. No, está bien, o sea, mínimo que tenga 5 páginas. Si ustedes se quieren extender un poquito más, no hay problema, pero con 5 páginas está bien, ¿sí? Sacando la portada, que si le quieren hacer una portada y se ocupe una hoja, bueno, que el cuerpo del trabajo sean 5 páginas, está bien, ¿sí? Si se exceden un poquito y son 6, 7, no hay problema. Pero con eso basta, ¿sí? Pueden elegir un elemento del delito, como les dijo él, puede ser que elijan el homicidio, puede ser que elijan el hurto, el robo, una estafa, un abuso sexual, lo que ustedes quieran dentro de todo lo que vayamos viendo en las clases está bien. Y si necesitan ayuda a la hora de elegir el tema o ver cómo abordarlo o material del tema, lo que sea, nos piden y no hay problema, estamos a disposición, ¿sí? Buenas tardes. ¿Cuál es la consigna del trabajo? La consigna básicamente es que elijan un tema que les resulte a ustedes, no sé, de interés y que en base a ese tema, o sea, no vamos a exigir que sea como un trabajo de investigación. En los trabajos de investigación se exige que vos realices en base a una pregunta, desarrolles una hipótesis y que en base a eso hagas tu investigación y puedas decir si lo que vos estás preguntando tiene, no sé, una respuesta favorable o no, y puedes hacer tus propias conclusiones y demás. Acá, con que ustedes elijan un tema, lo desarrollen, que hablen, por ejemplo, del hurto, que está en el artículo 162 del Código Penal, que se trata de tal cosa, que los elementos que componen esta figura son estos y estos, es la cosa mueble, ajena,
que lo puedan, ¿Se si quieren, puede no sé, poner comentar una el marco sentencia. histórico, algo de eso? Claro, la evolución histórica del delito, compararlo con este delito en otros países. Queda a criterio de ustedes, no vamos a exigir demasiado más que elijan un tema que les interese y que lo desarrollen como quieran, ¿sí? Ah, bien. O sea, le podemos agregar lo que queramos, o sea, qué sé yo, marco histórico, sí, entiendo. Sí, sí, hurto, evolución La tipificación, histórica, claro. conceptualización, Por elementos. ejemplo, el hurto en Argentina, Sí. y Claro, si quieren hacer un trabajo con estadísticas, porque no sé, porque tienen acceso dentro de sus labores a hacer un trabajo más de investigación, bienvenido sea. Pero lo manejan ustedes, no hay problema con eso. Nosotros los recibiremos y no vamos a hacer tampoco no quiero usar la palabra malos, no somos malos. No vamos a ser muy exigentes, porque también entendemos que estamos en la segunda mitad del año, el cansancio, terminamos y van a tener que entregar previo a las fiestas. Creo que hay un segundo llamado que no sé si es para febrero. Lo ideal es que ustedes, o sea, dándoles las ventajas de que eligen el tema, lo desarrollan como quieren y demás, y que sea de 5 páginas, no, es personal. Es individual. Bueno. ¿La Con fecha que de sean entrega? la próxima clase ya les digo, pero la idea es que más o menos para mediados de diciembre sea la fecha de entrega. Yo no sé exactamente qué día terminamos las clases, pero la idea es que una vez que terminemos las clases ustedes tengan al menos 2 semanas para preparar el trabajo final y nada, que cuando Con eso sería la nota y final, ¿no? Con el Exacto. trabajo. Sí, Ok. por eso para mí lo ideal sería que ustedes puedan entregar todos en esa fecha, no sé, después les diremos bien, pero no sé, hasta el 20 de diciembre recibimos trabajos. Otro Así tema, nosotros ya les corregimos todos. tenemos que subirlo por la situación que tenemos cátedras. ¿Dónde lo enviamos? Eso iba a preguntar. ¿Cómo hacemos? Justo iba a preguntar eso. ¿A través de cátedras no tienen acceso a cátedras virtuales? Está todo viejo, o sea, no está. No existe la materia esta con este docente. ¿Para qué quiero ir para Estamos atrás? matriculados en cátedras virtuales en la materia. Ni siquiera nos inscribimos en el CIU Guaraní. Nos pasaron el link, nos dijeron que teníamos que empezar, porque ahí no cerramos todavía lo que es ética. Ustedes son los que tendrían que anotarnos para saber quiénes son los alumnos, porque encima esta materia es correlativa de ética que todavía está en curso, encima. Sí. A ver, ¿ustedes ven ahí la pantalla que yo estoy abriendo seminario de actualización? ¿Lo ven eso? Capítulo 1, hurto. Sí. No, porque me puse a abrir la cátedra virtual y pensé que ustedes podían ver, para ver si veían lo mismo que yo. Me voy a fijar si a mí me permite, me parece que no me permite. Si no, nos tendrían que pasar un mail para mandar el trabajo, como hacen por ahí. Sí, eso no hay problema. Yo tengo un mail que es de la comisión, pero armo uno específico de esta materia que se llame Seminario 1, ahora después lo hago, y así pueden hacer todas las consultas a través o enviar los trabajos a través de ese correo, no se hagan problema por eso. Bien, profe, ese correo lo subiremos al grupo. Después yo si lo armo hoy se los mando y si no, para la clase próxima ya lo tienen, no hay problema. Bien, ¿y el PowerPoint también lo va a subir? Sí, ya ahora cuando terminamos la clase se los paso. Gracias. No, por nada. Bueno, estábamos acá, en el hurto, en la cosa mueble, ajena es que no es propia de el sujeto activo, ¿sí? No sería posible hurtarse a sí mismo, apoderarse de una cosa sobre la que ya tiene un poder, ¿sí? Entonces tiene que tratarse de una cosa ajena, puede ser ajena porque sea totalmente ajena de una persona en particular, o puede ser que a la persona a la que le hurtan esa cosa tenga
tenga esa cosa de forma compartida con otras, ¿sí? Por ejemplo, si la bicicleta es mía y de mi primo porque la compramos entre los dos y la usamos los dos, la cosa es ajena, pero en el caso del el hurto que me ocasionan a mí, es parcialmente ajena, porque hay una parcialidad que pertenece a otra persona. Entonces, debe pertenecer a alguien, a otra persona, sea en forma total o parcial. Quedan al margen las cosas sin dueño, las cosas abandonadas y las cosas abandonadas, ¿sí? Y con la ilegitimidad se trata de un elemento normativo del tipo que debe quedar abarcado por el dolo del autor. Es decir, estamos ante una situación que es contraria al ordenamiento jurídico. El apoderamiento va a ir en contra del ordenamiento jurídico, porque la misma ley nos dice que apoderarse de una cosa que es ajena está mal. Entonces, estos son los elementos que conforman al hurto. El robo, no les puse acá los hurtos agravados, me parece. No se los puse. El hurto es el 162. En el 163, o sea, previo a llegar al robo, tenemos los hurtos agravados, que son 6 incisos en donde se establecen formas en las que los hurtos van a ser más graves. Y se va a dar, por ejemplo, el caso, se los menciono nomás, del hurto campestre, sí que es cuando el hurto fuere de los productos separados del suelo o de máquinas, instrumentos de trabajo o productos agroquímicos, fertilizantes u otros insumos similares dejados en el campo o de alambres u otros elementos de los cercos, es decir, que en el caso del hurto campestre, la razón de ser de esta agravante es por el mayor estado de indefensión que tienen esas cosas que son dejadas en el campo. Ustedes piensen en las grandes extensiones de hectáreas que tiene un campo y que el dueño de esos elementos no puede estar vigilando y controlando todo. Entonces son cosas que quedan liberadas a su suerte, ¿sí? Quedan, no sé, bolsas con fertilizantes en un sector del campo, en otro sector hay maquinaria, capaz que en otra punta hay, no sé, rastrillos, son todas cosas que van quedando tiradas en el campo o dejadas en el mismo campo a su suerte y que tienen una mayor indefensión. Entonces, el hurto de esas cosas que no están siendo vigiladas constantemente por su dueño, son agravadas en razón de eso, de la mayor indefensión que tienen al estar dejadas en el campo, libradas a su suerte, ¿sí? ¿El cuatrerismo? ¿Cosa? El cuatrerismo. Decime de nuevo, Leonardo, ¿el cuatrerismo es qué? Claro, porque el cuatrerismo es en relación a los animales, sí, que también están en el campo, pero ya es otro. En relación a los animales tenemos en el 167 bis y ter el abigeato, ¿sí? Que es el hurto. Esa fue una de las primeras delitos tipificados en Argentina. No, en realidad no es de los primeros. Me estaban hablando del cuatrerismo, pero no. Dame un segundo que agarro el código y te digo en qué año se agregó el abigeato. Pues no lo tengo acá. Esos son robos de animales, profe, ¿no? ¿El abigeato? Claro, de ganado. Sí. O sí. 167. Ter y cuater. Esto se agregó en el 2004. El que se apoderare legítimamente de una o más cabezas de ganado mayor o menor, total o parcialmente ajeno, que se encontrara en establecimientos rurales o en ocasión de su transporte, desde el momento de su carga hasta el de su destino o entrega, bla, 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 bla. Y tiene figuras agravadas en el 167 cuater, ¿sí? Esto abarca caballos, vacas, ovejas, cerdos, ¿sí? Es bastante bastante amplio el concepto de ganado. Pero tiene su propia legislación, ¿sí? En el 167 ter y cuater. Entonces, ese es uno de los hurtos agravados. Después tenemos otro que es el calamitoso, que se da en ocasión de un incendio, explosión, inundación, naufragio, accidente de un ferrocarril,
azonada o motín o aprovechando las facilidades provenientes de cualquier otro desastre o conmoción pública o de un infortunio particular de la víctima, dice, o del damnificado. Acá se da un hurto que es agravado por la ocasión en la que se produce ese hurto, ¿sí? Porque los bienes en una situación de incendio, de explosión, de inundación y demás quedan libradas a la confianza común. En una situación, por ejemplo, los que son de la ciudad de La Plata se acordarán del 2 de abril cuando se inundó la ciudad y uno estaba preocupado por no morir ahogado en zonas de la ciudad donde el agua subía a 1,80 m, no podía estar protegiendo sus cosas muebles en ese momento, no podía estar atento a proteger las cosas que tenía en la casa. Y en esa ocasión, muchas personas podían aprovecharse y llevarse cosas muebles ajenas, ¿sí? Cometer un hurto agravado, un hurto calamitoso que se da por la ocasión en la que se realiza, aprovechando que la víctima no puede darle una protección a la cosa en esa situación. Dice también este inciso, o aprovechando de un infortunio particular del damnificado, por ejemplo, una persona que está, no sé, en el velorio de un familiar. Sí, ¿quién habló? No. Una persona que está en el velorio de un familiar, está mal, llorando, haciendo un duelo, no está, por ejemplo, prestando atención a su cartera. Y puede venir alguien con mala intención y llevarse la cartera sin que esta persona se dé cuenta, porque no está pensando en cuidar la cartera, está atravesando una situación dolorosa, ¿sí? Después tenemos el caso del hurto con ganzúa, llave falsa o instrumento semejante o con llave verdadera que es sustraída, hallada o retenida. Que acá la agravante se da por el medio utilizado, el fundamento se basa más que nada en la astucia que tiene el autor del hecho al utilizar, por ejemplo, una llave falsa para abrir una cerradura. Después tenemos el hurto que es cometido con escalamiento, que acá se da la agravante por el modo en el que es perpetrado ese hurto. Hay una mayor peligrosidad al burlar las defensas predispuestas por el sujeto activo, ¿sí? Yo pongo un muro, una medianera alta para que para que ajenos a mi casa no puedan pasar y no puedan meterse, y esa persona la escala y se mete adentro de mi propiedad para llevarse, no sé, unos tachos de pintura que tenía en el patio. Entonces, o no sé, se meten, cruzan, saltan una medianera y se llevan una bicicleta que está en un patio, ¿sí? Eso es un hurto con escalamiento. Lo que tiene acá el escalamiento, que hay que también tener en algún punto que tener en cuenta, es que no es lo mismo, por ejemplo, el que me conoce a mí en vivo sabe que mido 1,50 m. Y el que lo ve a Pepe sabe que mide como 1,90 m. O sea, Pepe y yo somos recontra dispares. Entonces, no es lo mismo si yo tengo un muro de 1,70 m que tengo, o de 1,80 m, que voy a tener que hacer un esfuerzo para treparme y poder meterme y llevarme, no sé, el tacho de la bicicleta que tiene una persona en su patio, que el esfuerzo que va a tener que hacer Pepe, que claramente cruza una pierna y ya está del otro lado. Entonces, en algún punto, esas son cuestiones que también tienen que evaluarse en cada caso en concreto, ¿sí? Otro de los tipos de hurtos, que nos quedan dos, el de mercadería y el de vehículo dejado en la vía pública. El inciso 5 es el de hurtos de mercaderías en tránsito, que dice que es cuando el hurto fuese de mercaderías o de cosas muebles transportadas por cualquier medio y se cometiere entre el momento de su carga y el de su destino o entrega o durante las escalas que se realizaren. Acá el fundamento del agravante va a estar dado por básicamente toda la extensión que tiene nuestro país, que es enorme, y que hay muchas zonas desprovistas de cualquier control inmediato. Ustedes piensen, es una figura, sí. Cuando se hablaba de los saqueos en supermercados que extraían mercadería, sí. En ese caso, ¿está dentro de lo que sería esto, hurto agravado? No, porque esto tiene que ver con el transporte de las mercaderías. Por ejemplo, con los piratas del asfalto, ¿sí?
un transportista va con un camión por la ruta y le atraviesan un auto, se bajan 5 tipos armados hasta los dientes, hacen bajar al transportista y se llevan la mercadería que tiene ese vehículo. ¿Sí? Eso ya sería robo, ¿no? Bueno, en ese caso sí, pero el artículo 167 agrava el robo cuando es cometido con las circunstancias del artículo 163, que son estas que les estoy mencionando ahora. Por ejemplo, en el caso del hurto de mercadería puede ser, no sé, que el transportista que lleva una carga de una provincia a otra, en un momento para, no sé, en una estación de servicio a cargar nafta, y una persona se aprovecha de que, no sé, la puerta de atrás donde se guarda la mercadería no está bien cerrada y toma algo y se lo lleva. ¿Sí? Por ejemplo, eso sería... un accidente, vuelca el camión y la cantidad de gente se acerca al camión y empieza a llevarse la mercadería y el chofer no puede hacer nada. Pero eso ¿no? podría ser un hurto calamitoso, porque pensá que ese chofer está en una situación de infortunio particular. Claro, está sufriendo un infortunio particular y el otro se está aprovechando de eso. Más que nada lo que se contempla en la mercadería en tránsito es el momento en el que se carga la mercadería al camión, por ejemplo, al transporte, el momento en el que está siendo transportada, el momento en el que el transporte tiene que ir parando en distintas escalas porque tiene que cargar nafta, porque el chofer tiene que dormir, porque el chofer tiene que comer, en el momento en que llega a destino, en el momento que descarga, todo ese lapso está cubierto. El hurto que se realice en este momento va a estar cubierto o protegido con este inciso quinto. Si ustedes ven el artículo 167, que es del robo, el inciso 4 dice, si concurriera alguna de las circunstancias enumeradas en el artículo 163, que es este que yo les estoy mencionando. Si el robo se da con alguna de estas circunstancias del artículo 163, tiene una pena más alta. En el caso del 163 del hurto agravado, la pena es de 1 a 6 años, pero si es robo, que ahora vamos a ver cuál es la diferencia con el hurto, si se trata de un robo, la pena es de 3 a 10, ¿sí? Y el último inciso es el de el hurto de vehículo dejado en la vía pública o lugar de acceso público. Acá queda incluida la bicicleta, que es una de los vehículos que siempre se ha generado como una discusión doctrinaria y jurisprudencial en torno a este tipo de vehículos, como si podía ser un vehículo de los que contempla el Código Penal, porque por ahí la bicicleta no tiene el mismo valor que un auto. Pero se ha llegado a la conclusión de que si el legislador hubiese querido solamente proteger al vehículo automotor, hubiese agregado vehículo automotor y no vehículo solamente como lo hizo con el artículo 163, inciso 6. Además de que es mucho más fácil hurtar una bicicleta y es algo bastante común en el día a día, más allá de que hay obviamente apoderamientos de vehículos automotores, el de la bicicleta es algo bastante común y merece también su protección. Ahora sí, pasamos al robo. ¿Cuál es la diferencia entre el hurto y el robo? Es muy sencilla, porque el robo básicamente es un hurto, pero es un hurto agravado. La estructura típica es la misma, se trata de un apoderamiento ilegítimo de una cosa mueble, total o parcialmente ajena, pero con la diferencia de que acá se va a dar con fuerza sobre las cosas o con violencia física sobre las personas, ¿sí? Entonces, responde a la misma estructura que el hurto, agrega 2 modalidades comisivas, o sea, el apoderamiento ilegítimo de una cosa mueble, total o parcialmente ajena, se va a dar, por ejemplo, con fuerza en las cosas, que es un despliegue de energía física, humana o artificial, necesaria para vencer la resistencia predispuesta por esa cosa. Es decir, la fuerza no va a ser la fuerza normal que yo tengo que hacer, por ejemplo, porque me estoy llevando, no sé, un mueble que es re pesado, entonces tengo que hacer mucha fuerza para cargarlo. No, esa fuerza no. Es una fuerza anormal y destructiva la que requiere el robo. Rompo el vidrio de un auto para alguien se dejó la cartera dentro del auto, la veo, rompo el vidrio y la agarro, ¿sí? Una fuerza anormal y destructiva.
rompo una cerradura, ¿sí? Para apoderarme de algo. Y la violencia en las personas también es un despliegue de energía física, animal o mecánica, que se ejerce sobre la persona o contra ella. Por ejemplo, con la violencia se hace referencia, si bien dice ahí violencia física, la violencia física incluye también a la violencia psicológica. Y también incluye, como dice ahí, artículo 78 del Código Penal en la parte general, habla de los medios hipnóticos o narcóticos, ¿sí? Darle, por ejemplo, drogar a la persona para poder llevar a cabo el robo, es ejercer, para poder apoderarse de la cosa, es ejercer violencia, por lo tanto estamos hablando de un robo y no de un hurto, ¿sí? Si yo para poder llevarme la bicicleta que tiene una persona con la que estoy charlando, le doy algo para algún hipnótico o un narcótico para vencer su resistencia, por más que me la lleve sin ejercer fuerzas ni nada, ni se considera que ese medio narcótico que yo empleé es violencia. Entonces, ¿la amenaza con arma ante el robo tiene que ver con la violencia psicológica? claro, sí, con una mayor intimidación, un mayor poder intimidatorio, tiene que ver con eso. Entonces, con respecto a la violencia, el mismo código ahí sobre el final dice, sea que la violencia tenga acá, sea que la violencia tenga lugar antes del robo para facilitarlo, en el acto de cometerlo o después de cometido para procurar su impunidad, ¿sí? Entonces, solo con la violencia, o sea, no con la fuerza sobre las cosas, con la violencia en las personas nos da una relación, un requisito temporal el Código Penal y nos dice que esa violencia puede ser que sea desplegada por el sujeto activo para facilitar el robo, es decir, no sé, le pego con un palo en la cabeza a la persona que le quiero robar la cartera, sea que lo hago en el momento de cometer ese robo porque, no sé, la persona ofrece resistencia y estamos tironeando y no puedo sacarle la cartera, entonces le doy un golpe en la cara para que la suelte, o después de cometido el robo, una vez que yo logré hacerme de la cartera, le doy un golpe en la cabeza y la desmayo para poder salir corriendo y que no me persiga, para procurar mi impunidad, ¿sí? Entonces, esta es la diferencia que tiene el robo con el hurto. Mientras el hurto es el apoderamiento ilegítimo de una cosa mueble total o parcialmente ajena, el robo es una forma agravada del hurto en donde se va a dar con fuerza en las cosas o violencia en las personas. Y esa violencia puede darse antes, durante o después de cometido el robo, ¿sí? ¿Queda claro esto? Sí. Bien. A ver en qué hora estamos. Me quedan 15 minutos. Bueno, del robo con homicidio, el homicidio en ocasión de robo, más o menos, hoy algo les mencioné, pero me quedan un montón de temas. Secuestro extorsivo, estafas. El secuestro extorsivo, por ejemplo, está en es este artículo que ven acá, es un artículo bastante largo. Es un delito pluriofensivo. ¿Por qué? Porque afecta más de un bien jurídico. Ustedes se preguntarán, ¿por qué si es un secuestro está dentro de los delitos contra la propiedad y no dentro de los delitos contra la libertad? Si estamos hablando de un secuestro, de una privación de la libertad. En este caso lo que sucede es que el sujeto activo, es decir, la persona que comete el delito, sustrae, retiene u oculta a una persona con una finalidad específica, que es la de sacar un rescate. Es por eso que el secuestro extorsivo está dentro de estos delitos contra la propiedad, porque la finalidad es netamente patrimonial, ¿sí? Entonces. Claro, por dinero. Por dinero o por, no necesariamente dinero, puede ser otra que se solicite como rescate otra cosa, por ejemplo, no sé, que me transfieras acciones, ¿sí? No me tenés que dar plata, transferime acciones a cierta cuenta, o dame todas las joyas que heredaste de tu abuela, no sé, ¿se entiende? No necesariamente tiene que ser plata. ¿No se tiene que sumar lo que es la privación ilegítima de la libertad? Claro, por eso te decía, claro, por eso es un delito pluriofensivo, porque no solamente afecta lo patrimonial, sino que también afecta la libertad de la persona.
hay una víctima que es sustraída, que es decir, que es sacada de su esfera de custodia, de su vida, que se retiene, es decir, que se la mantiene en un lugar sin dejarla volver a su estado anterior, y que se la oculta, es decir, que se la esconde para que no pueda ser hallada, ¿sí? Y la finalidad de privar ilegítimamente de la libertad a esa persona es obtener el pago de un rescate, sacar un rescate. El artículo es bastante largo porque tiene agravantes. Si se logra el pago, la pena es más grave. Si la víctima es una mujer embarazada, es menor de 18 años o es mayor de 70, es más grave. Si se causa a la víctima lesiones graves o gravísimas, se agrava la pena. Cuando quien comete el hecho sea un funcionario o empleado público o pertenezca a las fuerzas de seguridad o a algún organismo de inteligencia del Estado, se agrava la pena, ¿sí? No, es bastante largo el artículo, pero no tiene mayor, digamos, dificultad, ¿sí? Con que más o menos lo lean y lo entiendan está bien, pero que comprendan que es un delito que afecta más de un bien jurídico, porque afecta la libertad y afecta la propiedad, ¿sí? Yo creo que acá se los puse. Es un delito pluriofensivo. La conducta o la acción típica es sustraer, retener u ocultar, que es lo que dijimos, las explicamos recién. Tiene un elemento subjetivo distinto del dolo, que es el rescate. Es decir, tiene una ultra finalidad. Un elemento subjetivo distinto del dolo. El dolo es de sustraer, retener u ocultar a una persona. El elemento subjetivo distinto del dolo es obtener el pago de un rescate. No se exige que se cobre el rescate para tener por configurado el delito. Basta con privar de la libertad de esa persona con la finalidad de pedir el rescate para tener por consumado el delito, ¿sí? Yo les dije que en el caso de que además ese rescate se cobre, la pena se agrava. Así que ténganlo en cuenta. Ahí dice, si se cobra, eleva el mínimo de la pena. Se agrava por condiciones del sujeto pasivo, por el vínculo entre los sujetos, por la calidad especial del autor, se agrava ante la muerte de la víctima, y hay un atenuante para el partícipe desvinculado. Alguno de los que participó en el hecho y se desvincula, va a tener una pena atenuada. ¿Puede dar un ejemplo, profe, del desvinculado? Sí, obvio, de lo que quieras. Lo del desvinculado no entendí. Ah, pensé que me estabas diciendo si vos podías dar un ejemplo, yo te escuchaba. O alguno que se arrepintió, alguno de los partícipes de los autores del secuestro, pongámosme de acuerdo, suponete, Verónica, que somos vos y yo, que nos ponemos de acuerdo para secuestrar a una persona para pedir rescate, y vos después te bajás porque si no, esto se nos fue de mambo, se fue muy lejos, me bajo de esto, y ahí vos te desvinculás del hecho, vos vas a ser obviamente también investigada, procesada, probablemente condenada por el secuestro extorsivo, pero vas a tener una pena atenuada por haberte desvinculado del hecho, por haberte bajado, básicamente. Está bien. Y para terminar, hablo rápido de estafas y otras defraudaciones. Perdón, pero es un popurrí rarísimo todo el de la clase de hoy, que espero que se entienda. Cualquier duda, igual me escriben, no hay problema. Cuando hablamos de estafas y otras defraudaciones, también estamos dentro del título de los delitos contra la propiedad. El artículo 172 dice que será reprimido con prisión de 1 mes a 6 años el que defraudare a otro con nombre, supuesto, calidad simulada, falsos títulos, influencia mentida, abuso de confianza o aparentando bienes, crédito, comisión, empresa o negociación, o valiéndose de cualquier otro ardido engaño. Que hubiese sido más fácil que el legislador diga: será reprimido con prisión de 1 mes a 6 años el que defraudare a otro valiéndose de cualquier otro ardido engaño. Era más simple. Todo lo que dice antes de llegar a valiéndose de cualquier otro ardido engaño, desde nombre supuesto en adelante, son todos ejemplos, ¿sí? Es una fórmula ejemplificativa que usa el legislador. Y la culmina con este broche de oro que dice: o valiéndose de cualquier otro ardido engaño, lo que nos da la pauta de que el ardido engaño son el elemento central de las estafas y de las defraudaciones. Las defraudaciones son el género, ¿sí? Son el concepto genérico. Y la estafa y el abuso de confianza son la especie. Hay una relación de género-especie entre defraudación
y estafa y abuso de confianza. La defraudación es toda lesión patrimonial producida con fraude, de modo que se trata del género, y dentro de este género de las defraudaciones nos encontramos con la estafa y el abuso de confianza. Lo que va a distinguir entre estafa y abuso de confianza es el momento en el que se origina el perjuicio. En la estafa, el perjuicio económico se origina desde el inicio de desde el inicio de la relación entre el sujeto activo y el sujeto pasivo. En el caso del abuso de confianza, el perjuicio económico surge después, porque desde el inicio hay una relación jurídica válida entre el sujeto activo y el sujeto pasivo. Por ejemplo, yo llego a arreglar mi heladera, se la dejo a una persona en su local para que me la arregle. Hay una relación jurídica válida entre nosotros. Yo llevo mi heladera que no funciona, esa persona se compromete a arreglarla y yo le voy a pagar un precio, o de hecho ya se lo dejo pago, me dice, esto te va a salir 20.000 pesos, yo se lo dejo pago, me tiene que hacer el arreglo de la heladera. Me dice, en una semana está lista. Pasa un mes y no me da la heladera. No me responde, cada vez que voy el negocio está cerrado o la persona que me atendió no está. Y mi relación jurídica inicial con el que me iba a arreglar la heladera es válida. Fue desde un principio válida. Es un negocio jurídico que no presenta ningún vicio. Ahora, en la ejecución de este negocio jurídico se produce algo, por ejemplo, que el que me arregla la heladera se aprovecha de que tiene bajo su poder ese bien y ejerce de forma normal sus derechos o facultades. Por ejemplo, reteniendo indebidamente ese bien, ¿sí? Yo se lo pagué, le dejé la heladera, no me la devolvió, la está reteniendo de manera indebida. La retención indebida es una forma de abuso de confianza, ¿sí? Ahora, la estafa tiene ciertos elementos para poder configurar el tipo penal, ¿sí? Si se dan estos requisitos, podemos decir que estamos ante una estafa, pero tienen que ir dándose todos los requisitos. Si ya de entrada no tenemos el número 1, no hay estafa. Si no podemos ir avanzando, es lo mismo que la teoría del delito. Si no hay acción típica, antijurídica y culpable, no hay delito. En este caso es lo mismo. Nos exige como elementos que exista una conducta engañosa, que es ese ardido engaño que dice el código, que es nuestro elemento central. Nos exige que haya un error en la víctima, que haya un acto de disposición patrimonial y que haya un perjuicio económico. Esto se traduce en lo siguiente. El sujeto activo, a través de un ardid o engaño, es decir, a través del despliegue de una conducta engañosa, de mentiras, de artificios, de maquinaciones, de una actuación mendaz, de una conducta propiamente engañosa, me hace a mí incurrir en un error, ¿sí? Yo con ese ardido engaño del sujeto activo caigo en el error y realizo un acto de disposición patrimonial que termina siendo perjudicial económicamente, por ejemplo, para mi patrimonio o para el patrimonio de un tercero. Pongamos un ejemplo. Me llaman para ofrecerme, o vayamos a algo simple, algo que aparece en Facebook, Marketplace, vendo televisor, marca tal, tantas pulgadas, funciona, sale tanta plata, venía a retirarlo por barrio Tolosa. Uy, me interesa el televisor, le voy a escribir, hola, tengo tanta plata, ¿te sirve? Sí, dale, bueno, transferime y venilo a buscar. Le transfiero la plata, resulta que la voy a buscar, la dirección no voy al lugar, a la calle, número y numeración que me dan, toco timbre, no, acá esa persona no vive, no la conozco, no sé quién es. La conducta de ese sujeto, el ardido engaño, el engaño que desplegó ese sujeto, a mí me hizo incurrir en un error, porque yo vi las fotos, me contestó todos los mensajes, me dijo, sí, mirá, me mandó más fotos, no sé, fíjate, no, tiene una marquita acá que se me rayó un pedacito, el control remoto le falta un botón, pero anda todo perfecto, me mandó un video, me mostró que el televisor anda. Yo dije, bueno, me sirve comprar este televisor.
le deposité la plata, hice un acto de disposición patrimonial que perjudicó mi patrimonio, porque yo de mi cuenta bancaria hice una transferencia. Y cuando fui al lugar resulta que la persona no existe. Me engañó, me estafó. O pudo haber sido que yo le dije a mi papá, papi, transferí esta plata de tu cuenta a esta cuenta bancaria que después te la devuelvo. Así que necesito comprarme este televisor urgente porque el mío se quemó. ¿Me haces la gauchada? Le transferí, yo después, pasado mañana, te devuelvo la plata. Bueno, hice un acto de disposición patrimonial, pero el perjuicio económico es de un tercero, de mi papá, que puso la plata, ¿sí? Entonces, tenemos una conducta engañosa que hace incurrir a la víctima en un error y que a raíz de ese error, la víctima realiza un acto de disposición patrimonial que puede perjudicar su propio patrimonio o el patrimonio de un tercero. Puede ser que yo, no sé, sea apoderada de alguien y maneje su plata. Entonces, yo caigo en el error y realizo el acto de disposición patrimonial, pero con la plata de la persona de la que soy apoderada. No sé, soy apoderada de mi abuela que está jubilada y le cobro la jubilación y qué sé yo, y mi abuela me dice, búscame, por ejemplo, un televisor, me tengo que comprar un televisor. Yo caigo en el error con toda la charla de y hago el acto de disposición patrimonial desde la cuenta de mi abuela de la que soy apoderada y tengo acceso a hacer transacciones bancarias, ¿sí? O a ir a retirar la plata del cajero. Básicamente, la estructura de la estafa es esa, se compone de 4 elementos. La conducta engañosa, que va a estar compuesta por el ardido del engaño, el error, que es lo que nos hace caer, básicamente, si a mí me empiezo a entablar una conversación por Facebook con la persona que me vende el televisor y me doy cuenta que hay algo raro, o que me meto en el perfil y el perfil no tiene ni una foto, o que, no sé, no me quiere dar su número de teléfono, me dice, no, solamente hablamos por acá, no tiene amigos, es un perfil que por ahí me da la pauta de que puede ser trucho, y yo digo, esto me suena raro, no, y no caigo, listo, no hay estafa, porque yo no incurrí en el error, ¿sí? Ahora, si a mí me hizo entrar como un caballo, y yo dije, buenísimo el televisor, me lo vende re barato, se lo pago ya porque lo vende en 2 minutos, y le hago la transferencia, y resulta que cuando lo voy a buscar el lugar no existe, y bueno, ahí caí en la estafa, ¿sí? ¿Se entiende esta figura? Sí, profe. Sí. Buenísimo. Son las 8, así que con esto estamos. Yo ahora les paso al WhatsApp, creo que no hay más cosas, sí. Les paso al WhatsApp el Power y les mando los libros de parte general y después les voy buscando para pasarle, ahora si puedo les mando también de los delitos, libros que tenga algún manual donde puedan ir consultando, ¿sí? Cualquier duda o consulta me escriben y me queda pendiente hacer el mail para después la entrega de los trabajos y todo eso. ¿Alguna duda? No, gracias, profe. Muchas gracias, profe. Bueno, me alegro, todo bien. Gracias, profe. Nos vemos, profe, buen fin de. Gracias, Nos vemos, profe, buen fin de. Hasta luego.